Diga una mano fuerte. Doy gracias a Dios por este privilegio santo, a nuestros pastores, a nuestros misioneros también, que siempre nos han apoyado. Como dice la Biblia, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer. Jeremías, capítulo 18, el verso 1 al 4. ¿Ya lo tienen? ¿Todos ya lo tienen? Damos lectura. Dice, hermanos, la Sagrada Escritura: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Inclinemos nuestro rostro. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios, por este santo privilegio de abrir tu santa palabra, Señor. Gracias, porque tu palabra, Señor, es poderosa. Gracias te damos, porque hoy una vez más, Señor, hemos llegado a casa, Señor, para recibir tu santa palabra, Señor. Usa mi vida, pasa un carbón encendido en mis labios, Señor, no sea yo, sino tú, oh Dios del cielo, usando mis labios como un instrumento para bendición a muchas vidas, Señor. Yo te doy gracias por este santo privilegio. A ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Tema de esta noche: el alfarero y el barro. El alfarero y el barro. Cuando éramos niños, aún los niños de nuestra actualidad, cuando llueve, les gusta el barro. Y nosotros que venimos en nuestros países, hermanos, conocemos bien el barro. ¿De qué está hecho el barro? Nuestra vida, hermanos, quisiera empezar a introducir el tema, hermanos. Hemos visto en la lectura, hermanos, que el alfarero trabajaba. ¿Qué es un alfarero? El alfarero, hermanos, es un artesano. El alfarero toma el barro, hermanos, el barro y lo pone en la rueda para hacer su arte. Y cuando lo pone en la rueda, empieza con su plan perfecto a crear una vasija. Hermanos, la rueda es el instrumento donde se coloca el barro, y al girarlo, hermanos, le da forma al barro. Doy gracias a Dios porque estamos aquí, hermanos, por la pura misericordia de Dios. Nuestro Dios es el alfarero. Nosotros somos barro en sus manos. Dice, hermanos, Génesis capítulo 2 y el verso 7:
Génesis capítulo 2 y el verso 7 dice, hermanos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios es el que ha formado al ser humano. Somos creación suya, hechura suya. Somos, hermanos, hechos por las manos de nuestro Dios. Dice Salmo 103 y el verso 1 al 4. Los que lo encuentran ahí pueden decir un amén. El alfarero trabaja sobre el barro. El alfarero, hermanos, crea el arte. Así es Dios con cada uno de nosotros. Porque Dios es tan grande que ha tenido misericordia de nosotros. El Salmo 103, gloria a Dios, de 1 al 4 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias. El alfarero, hermanos, que simboliza a nuestro Dios. Jeremías, Dios le habla en el capítulo 18. Jeremías lloraba por el pueblo. Cuando ve a su pueblo, en vez de ir en pos de Dios, iban en pos de ídolos. En vez de ganar batallas, iban perdiendo batallas. Jeremías llora por su pueblo. Jeremías le dio tristeza por ver a su pueblo, que en vez de creerle a Dios, estaban creyendo a otros ídolos. Dice, hermanos, en el capítulo 18 del verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Muchos, hermanos, de nosotros, cuando Dios en su misericordia, Él, hermanos, como el alfarero, ha metido su mano en el lodo y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Dios en su misericordia, hermanos, como el buen alfarero, hermanos, ha creado, hermanos, un buen arte. Y muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros cuando venimos al evangelio, hermanos, miramos a un cantante y decimos: yo quiero ser como ese cantante. Cuando escuchamos a un predicador, uno dice: yo quiero ser como ese predicador. O lo demás dice: yo quiero ser como tal hermano. Pero Dios, que es el alfarero, a cada uno, hermanos, le da por su misericordia. No todos vamos a cantar, no todos vamos a predicar, pero sí todos. Dios, como el alfarero que hace sus vasos de honra, sí todos, Dios nos ha hecho como vasos para su honra y su gloria. ¿Cuánto dicen amén por eso? Jeremías, cuando oye la voz de Dios y le dice: levántate y vete a casa. Dios, que es el alfarero, y la casa, que hoy estamos reunidos en la casa de Dios, hermanos, aquí es donde Dios nos enseña
Aquí es donde Dios, hermano, quiere hablarnos. Aquí es donde Dios, hermano, quiere hacernos sentir su presencia. Aquí en la casa de Dios, donde se derrama el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y aquí en la casa de Dios está la presencia del alfarero. Se levantó Jeremías, obedeció a Dios cuando le dijo: ve a la casa del alfarero. Y ahí, dice la escritura, hermanos, te haré oír mis palabras. Qué lindo es cuando Dios, por su misericordia, hermanos, nos hace, hermanos, oír su palabra. Muchos, hermanos, no entienden la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios. Muchos, hermanos, quieren entender a Dios, pero en su casa. Quieren entender a Dios, hermanos, caminando, qué sé yo, en el camino, en un parque, sin obedecer a Dios. Dios nos habla, hermanos, y nos hace oír su palabra aquí en su casa. Claro, Dios nos habla, hermanos, a través, hermanos, de su palabra, hermanos, en predicaciones, en nuestra casa. Pero, hermanos, Dios habla con cada uno, hermanos, y la mejor manera que Dios habla, hermanos, es que si estamos en su casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Te haré oír mis palabras. Dice el verso 3, hermanos: y descendí a casa del alfarero. Es que en la casa de Dios, hermano, Dios envía salvación y vida eterna, dice la Biblia. Dios envía, hermanos, su misericordia, hermanos, salvación a muchas vidas, a nuestras vidas, hermanos. Por eso, hermanos, Dios le dice, hermanos, a Jeremías, y cuando Jeremías desciende, hermanos, a la casa del alfarero, hermanos, y ahí, hermanos, he aquí, dice la escritura, hermanos, que él, dice, hermanos, descendí a casa del alfarero, y he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Jeremías, cuando llega en la casa del alfarero, hermanos, empieza a observar el alfarero que estaba trabajando sobre la rueda. El alfarero estaba trabajando sobre la rueda, había tomado, hermanos, el barro, había tomado, hermanos, el barro, hermano, para crear su arte. Y cuando Jeremías observaba, hermanos, cómo, hermanos, el alfarero no soltaba el barro. Dicen los expertos, hermanos, o los alfareros, hay 4 escenas de cómo el alfarero crea su arte. El alfarero, hermanos, mete su mano en el lodo, agarra el barro, lo pone encima de su rueda y comienza a darle vuelta, a darle vuelta y a darle vuelta y a darle vuelta y a crear el arte que quiere hacer, el vaso que quiere hacer, la vasija que quiere hacer. Hermanos, el alfarero, cuando comienza, hermanos, a poner su barro encima de la rueda, hermanos, lo empieza, hermanos, a agarrarlo y no soltarlo. Así es Dios con cada uno de nosotros. Así es Dios, hermanos. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Dios, desde el momento, hermanos, que Él nos sacó del lodo cenagoso, hermanos, hasta aquí, hermanos, Dios nos sigue teniendo en sus manos. Si el aplauso, hermano, dele fuerte al Señor, hermanos.
Hay momentos en que nosotros nos podemos sentir, hermanos, como que la mano de Dios no está extendida en nosotros. Como que la situación, hermanos, comienza, hermanos, a descenderse en vez, hermanos, en vez de ascenderse. Cuando queremos ver la gloria de Dios, hermanos, muchas veces como que, hermanos, empezamos a tener, hermanos, bajadas. Y uno dice, ¿y ahora por qué? ¿Ahora por qué, Señor? Es que el alfarero está trabajando. Es que el alfarero nos quiere enseñar que, hermanos, Él es soberano. El alfarero hace con su propia voluntad lo que decide hacer. Él hace, hermanos, el arte. Él crea, hermanos, el vaso como lo decide hacer. Por eso, hermanos, doy gloria a Dios, hermanos, por cada uno de nosotros, hermanos. Dios, hermanos, ha decidido en su misericordia, hermanos, hacer de nosotros vasos para su honra y su gloria. ¿Cuántos dicen amén por eso? He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder. El alfarero, cuando comienza, hermanos, a crear su arte, comienza, hermanos, dicen los expertos, hermanos, que es, hermanos, el puño de barro, lo comienza a formar, apretarlo, hermano, conforme da la rueda, apretarlo, hermano, que vaya subiendo, hermanos, y dándole forma a la vasija, porque va subiendo, hermanos, va subiendo, y luego, hermanos, con su mano derecha pone, hermanos, arriba, hermanos, del barro. Ya una vez que va formando para arriba, hermanos, comienza a abrir, hermanos, una hendidura, porque cada vasija tiene que tener su boca, que tiene que tener, hermanos, un lugar, hermanos, donde pueda ser usado, donde le echan agua, aceite, o, hermanos, para lo que se pueda servir, hermanos. Y comienza, hermanos, el alfarero a abrir hoyo, hermanos, en la hendidura, hermanos, hasta que, hermanos, llega su mano hasta abajo. Así es Dios con cada uno de nosotros. Dios, hermanos, comienza, hermanos, a tomar la vida del hombre, hermanos, lo transforma, le pone forma, hermanos, y le hace, hermanos, una nueva criatura, hermanos. Y, hermanos, comienza a tocar, hermanos, comienza, hermanos, la mano de Dios, hermanos, en el corazón del hombre, en la vida del hombre, hermanos. Comienza Dios, hermanos, a obrar poderosamente, hermanos, hasta que el hombre, hermano, pueda sentir la mano poderosa de Dios. Mientras que el barro, hermanos, no, hermanos, lo aprieten. Mientras que el barro, hermano, no le dan forma, hermano, no puede, hermanos, puede, hermanos, ser, hermanos, en pocas palabras, mientras que el barro, hermanos, no crezca y no le abren la hendidura, hermanos, no puede ser un vaso, no puede ser una vasija. Y dice la Biblia, hermanos, que Jeremías observaba, hermanos, la escena, que el alfarero, hermanos, seguía trabajando, hermanos, y cuando ve, hermanos, el barro se echó a perder en las manos del alfarero. ¿Por qué se echó a perder? El barro, hermanos, el alfarero es experto, hermanos, en escoger la buena tierra. Hermanos, es experto, hermanos, en escoger, hermanos, el buen material de barro. Pero hay momentos en que el mismo barro lleva, hermanos, piedras, lleva, hermanos, arena. Y cuando, hermanos, siente, hermanos, las manos del alfarero, siente, hermanos, como que algo estorba, como que algo, hermanos, está adentro, algo, hermanos, que puede dañar, hermanos, antes de, hermanos, de terminar, hermanos, su trabajo, su arte, hermanos, en las manos del alfarero se puede echar a perder o se echa a perder el barro. Y cuando se echa a perder el barro en las manos del alfarero, hermanos, dice la escritura, hermanos, y volvió
y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. El alfarero no desechó el barro. El alfarero, hermanos, no dijo, bueno, agarro otro pedazo más de barro para crear mi arte. No, cuando se echa a perder en sus manos, hermanos, de esa misma, hermanos, masa o el mismo barro, hermano, empieza a crear una nueva vasija. Muchos de nosotros, hermanos, hemos dicho, yo no tengo tanto testimonio. ¿Yo cómo les voy a testificar a la gente del poder de Dios? Muchos de nosotros hemos dicho quizás, yo no me animo a hacerlo. Pero Dios, que es el alfarero, y comienza a obrar en su vida y en mi vida, comienza a crear su arte y dice, este va a ser un vaso para mí. Y comienza como Dios, hermano, como el alfarero. Dios, hermano, comienza a meter mano, hermanos. Dios, hermano, comienza a tocar nuestras vidas, hermanos. Hermanos, cuando Dios, hermanos, nos toma de sus manos, hermano, y comienza a obrar, hermano, muchos de nosotros dice uno, ¿y ahora por qué? ¿Por qué esto duele? Porque el alfarero toma la masa, hermanos, toma el barro para crear su arte. Y Dios de igual manera, hermanos, Dios comienza, hermanos, a obrar en nuestras vidas. Y el barro que se echa a perder en las manos del alfarero, hermanos, porque algo estaba, hermanos, estaba dentro del barro. No es porque, hermanos, el alfarero, hermanos, tuviera, hermanos, el error de echar a perder, sino el mismo barro se echó a perder en sus manos. El ser humano, nuestras vidas como barro en las manos del alfarero, hermano, somos frágiles. Muchas veces, hermanos, queremos correr. Muchas veces, hermanos, queremos hacer muchas cosas, hermanos. Y hermanos, pero Dios en su misericordia, hermanos, comienza a obrar como el alfarero. Hermanos, Dios comienza a formar nuestras vidas, hermanos, para hacer su vasija, para hacer su instrumento, para hacer, hermanos, vasos para honra y gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y la hizo otra vez, dice, hermanos, según le pareció mejor hacerla. El alfarero, que es experto en crear su arte, dice, bueno, antes de terminar este arte, hay algo adentro que está dañando. Hay algo adentro que hay que limpiarlo. Y hermanos, en el alfarero, hermanos, en el barro, hermanos, cuando hay algo adentro, hermanos, no da forma. Hay una piedra, no da forma. Hay arena, no da forma. ¿Y qué hace el alfarero? Se le echa a perder en sus manos. Pero el alfarero, hermanos, no suelta el barro. No suelta el barro. Uno dice, hermano, ¿por qué Dios a mí no me ha soltado? Yo hice esto, pasé por esto, luché por esto, no logré. ¿Y por qué Dios no me suelta? Porque si Dios, hermanos, ha tenido misericordia de usted y de mí, hermanos, forma en nosotros, hermanos, un vaso para su honra y su gloria. Hay momentos en que vamos a pasar, hermanos, en que parece, hermanos, que Dios no está con nosotros. Hay momentos de lágrimas. Cuando se echa a perder algo, hermanos, todos lloran. En la casa, si se echa a perder algo, uno lo lamenta. Uno dice, ¿por qué se echó a perder? ¿Por qué se quebró esto? Así es en la vida humana. Así es en la vida espiritual en las manos del Señor. Algo se echa a perder, hermanos, uno se entristece, a uno le duele, pero Dios sigue siendo Dios. Dios no quita su mano.
Si el aplauso fuerte es para el Señor, hermano, dele fuerte al Rey de Reyes. Muchos de nosotros, hermanos, hemos dicho: Dios, moldea mi carácter, moldea mi vida. Cuando escuchamos la alabanza, hermanos, tú el alfarero y yo el barro soy. Los hermanos que han pasado, hermanos, por el proceso del alfarero, hermanos, son hermanos fuertes en la fe, son hermanos de bendición, son vasos útiles, son vasos que brillan, son vasos que cuando usted habla con ellos trae una bendición para su vida, una palabra de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque han pasado por el proceso en las manos del barro, del alfarero. El barro en las manos del alfarero, hermanos, el alfarero no puede, hermanos, automoldearse. El barro, hermanos, no puede, hermanos, automoldearse. Y hermanos, y el barro en las manos del alfarero, hermanos, se somete a la voluntad del alfarero, en las manos del alfarero. ¿Han visto ustedes algo, hermanos, cómo trabaja el alfarero? Cómo rueda, hermanos, el barro en las manos del alfarero, hermanos, y rueda, hermanos. Y uno dice, ¿y qué tal si se le cae? Y no se le cae. Y no se le cae, hermanos. Y uno ve, hermanos, cómo forma con un poquito de agua, hermanos. Va formando, hermanos. Así somos en la mano de Dios. Dios comienza a formar en nosotros, hermanos, personas diferentes, hermanos. Dios, que en su misericordia, hermanos, estamos aquí no por nuestras bonitas caras, estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí porque estamos en las manos del alfarero. Quizás hemos sufrido y uno dice, ¿por qué sufro yo? Pero si estás en la mano del alfarero, es porque el alfarero va a crear en ti una nueva vasija. Algunos han llorado ayer y los que están llorando hoy les sirve para consuelo. Algunos que lamentaron ayer, pero hermanos, después, hermanos de la lucha, de la prueba que tuvieron, hermanos, les vino una bendición y ahora pueden testificar después de esta lucha. Hoy el Señor, yo puedo decir, venga a ser hasta aquí, el Señor me ha ayudado. Hermanos, sirve de motivación para muchas vidas, sirve de bendición para otras vidas más. Es doloroso, hermanos, pasar el proceso de perder en las manos del alfarero. Es doloroso, es difícil. Pero el alfarero, hermanos, no desecha el barro. No lo desecha, sino comienza a crear una nueva vasija. Una nueva vasija. ¿Por qué lo crea nueva vasija? Porque, hermanos, el alfarero hace en su soberana voluntad lo que Él decide hacerlo. Y Dios, en su infinita voluntad, hace con cada uno de nosotros lo que Él ha decidido en su plan divino, hermano. Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Como dice nuestro pastor, hermanos, ustedes, hermanos, son, hermanos, los pilares de Palabra Ungida. Yo veo un pueblo grande. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos creído en un Dios que vive y permanece para siempre, que tiene poder para hacer las cosas, que hace maravillas con cada uno de nosotros, así como el alfarero, hermano, que hace maravilla con sus manos. Así es Dios, hermano, con sus manos hace maravillas. Y cuando ve el hombre, hermano, de las maravillas de Dios, el hombre comienza a creer en el Dios que tenemos, en el Dios, hermanos, que nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha trasladado a su luz admirable. Comienzan a darse cuenta, hermanos, quizás, hermanos, años atrás nos vieron con una cara triste, todo, hermanos, quizás, hermanos, no hayamos sentido la vida, pero vino el alfarero y, hermano, comenzó a dar sentido a nuestra vida.
Vino el alfarero, hermano, nuestro Dios comienza a dar sentido a su vida, a su familia. Dios restaura su hogar, Dios restaura su familia, Dios restaura, hermanos, su trabajo, Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque así es el trabajo del alfarero. Él crea, hermanos, una vasija para su honra y su gloria. Dice, hermanos, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos, o en la mano del alfarero, perdón, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando estamos en las manos de Dios, hermanos, Dios, hermanos, no nos suelta. Dios no nos suelta. Aunque usted diga, hermano, ya no sigo adelante, Dios sigue siendo Dios. Aunque usted diga, no, yo ya no, mejor me quedo aquí, Dios sigue siendo Dios. Y si usted dice, no, yo no voy a la iglesia, palabra ungida seguirá siendo palabra ungida, porque es un ministerio de Dios. Las puertas estarán abiertas, porque aquí Jehová Dios envía salvación y vida eterna. Porque aquí, hermanos, en la casa de Dios, hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios por la predicación de su palabra, Dios nos habla por su palabra. Dios comienza, hermanos, a moldear nuestras vidas por su palabra. El alfarero, hermanos, cuando comienza, hermanos, a darse cuenta que la vasija ya casi está lista, hermanos, entra en un proceso, hermanos, a secarse o a meterlo en el horno. Ahora tenemos vasijas, hermanos, tenemos cosas en la casa hechos de barro. Y uno dice, ¿y esto por qué no se quiebra? Parece piedra, parece más fuerte que el metal. En el proceso, hermanos, de secarse o pasarlo por el fuego, hermanos, la vasija comienza, hermanos, a ser fuerte y no tan fácil se quiebra. Una vasija elaborada, una vasija, hermanos, hecha por el alfarero, el experto en diseñar las cosas, y lo pasa por el horno de fuego, hermanos, no tan fácil se quiebra esa vasija. Le echan agua, tampoco se rompe. ¿Por qué? Porque ha pasado en un proceso de horno y de fuego. La vida del hombre, la vida cristiana, de igual manera, hermanos, muchas veces somos pasados por fuego. Los 3 varones, hermanos, que fueron hermanos arrojados en el horno de fuego, ¿qué mostraron ellos? Su fe en Jehová Dios de los ejércitos, su fidelidad, su amor. Antes bien, oh rey, vamos a obedecer a nuestro rey. Antes de obedecerte, oh rey, le dijeron al rey, vamos a obedecer a Jehová de los ejércitos. Mostraron ellos su fidelidad, su fe, su entrega a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos, hermanos, se la pasaban orando. Se la pasaban, hermanos, obedeciendo a Dios. Nuestra vida cristiana, hermanos, también, hermanos, muchas veces pasamos, hermanos, por el fuego. Pero el fuego, hermanos, dice la Biblia que no los quemará. El fuego, hermanos, cuando pasa, hermanos, en la vida del ser humano, que son las luchas, las pruebas, hermanos, los momentos difíciles, hermanos, no nos va a hacer daño. ¿Hay momentos de lágrimas? Sí. ¿Hay momentos de dolor? Sí.
¿Hay momentos de fracaso? Sí. ¿Hay momentos, hermanos, que la familia parece de ir hacia adelante, como que retrocede? Sí, pero Dios sigue siendo Dios. Y cuando estamos en las manos del alfarero, hermanos, Dios comienza a obrar poderosamente en nuestras vidas. Job pasó también por el horno de dolores. Job también fue aprobado. Después de tener sus bienes, Job sufrió. Y la mujer le dijo: maldice a tu Dios. Todo lo que teníamos hemos perdido. Ya no tienes nada. Ahora vives enfermo. No hay cura para ti y sigues creyendo en tu Dios. Job sufrió todo en su cuerpo, pero su fe inquebrantable en Dios. Era un proceso para hoy darnos cuenta, hermanos, aunque pasemos, hermanos, por las luchas y las pruebas, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Hermanos, después de sufrir, hermanos, las luchas y las pruebas, viene una bendición para su pueblo. Viene una bendición, hermanos, para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo padeció, sufrió dolor, sufrió, pero hermanos, tenía que sufrir ese dolor. Hermanos, tenía que morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre para que hoy usted y yo tengamos por la sangre del Hijo de Dios salvación y vida eterna. Para que hoy usted y yo tengamos perdón de nuestros pecados. Porque Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos, hermanos, muchas veces tenemos que pasar por las luchas y las pruebas en esta vida. Pero estas luchas, hermanos, sirven para que maduremos. Sirve para crecer, sirve para tener fe, sirve, hermanos, para, hermanos, serle fiel a Dios. Hermanos, es muestra, hermanos, de que, hermanos, aunque el dolor, hermanos, sea fuerte, pero usted sabe que tiene un Dios fuerte, hermano. Hermanos, el dolor se va. Hermanos, aunque las luchas sean fuertes, usted sabe que tiene un Dios poderoso. Hermanos, las pruebas pasan, hermanos, las cosas pasan, pero, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasará, dice la Sagrada Escritura. El barro, hermanos, no puede, hermanos, saltar de la rueda, porque está, hermanos, sujetada por las manos del alfarero. Si puede leer conmigo, hermanos, Isaías 64:8, regresemos donde estamos, hermano, en Jeremías, a Isaías. Somos barros en la mano del Señor, ¿sí o no? Dice, hermanos, el verso 8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Vamos, hermanos, a Romanos capítulo 9. Los que tienen su Biblia cerca. Gloria a Dios. Romanos capítulo 9, el verso 20, hermanos, en adelante. Alguien ahí que lo tiene listo puede leerlo. Altercarse contra él.
Gloria a Dios. Dice, hermanos, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? En el proceso de el barro que es pasado en horno, sufre el calor, sufre, hermanos, el horno está caliente. Y hay momentos, hermanos, en que uno quiere rendirse y uno dice, ¿para qué sigo adelante? ¿Para qué lucho más? ¿Para qué voy a avanzar si el dolor es más fuerte? Dice la Sagrada Escritura, hermanos, Romanos capítulo 9 y el verso 20. Mas tú, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho así? Dice el verso 21, hermanos, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero, Dios, que es nuestro Padre Celestial, Él ha tomado nuestras vidas como el barro y, hermanos, nos ha formado, hermanos, para su honra y su gloria. Y, hermanos, muchas veces, hermanos, pasamos por la tempestad. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, se quiere glorificarse sobre nuestras vidas. Las tempestades no llegan por llegar, sino tiene un propósito. Dios tiene un propósito detrás de cada lucha que usted va a tener. Dios tiene un propósito detrás de cada prueba que usted tiene. Dios, hermanos, tiene preparado un plan perfecto para su vida. Pero, hermanos, es necesario pasar por las luchas y las pruebas en la vida. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, en medio del dolor, hermano, usted puede sentir más la paz de Dios. En medio del dolor, usted puede sentir más el gozo de Dios. En medio del dolor, usted puede experimentar más la presencia de Dios. Cuando hay dolor en la vida es cuando buscamos más a Dios. Por eso, hermanos, el barro se echa a perder en las manos del alfarero, pero el alfarero no lo soltó, no lo soltó. Y muchas veces, hermano, uno dice, yo ya para qué sigo, pero aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo. ¿Por qué? Porque usted está en las manos del alfarero. Dios, hermano, quiere hacer de usted un vaso, una vasija nueva. Quiere hacer de cada uno de nosotros, hermano, algo diferente, hermano, porque quiere hacernos, hermano, vasos o vasijas para su honra y su gloria. Dios, que es experto, hermanos, como el alfarero en hacer su arte, hermanos, Dios hace lo mismo que el alfarero. Toma, hermanos, la vida del hombre y lo hace diferente. Lo pone en la rueda, hermanos, las circunstancias de la vida, y lo comienza a formar. Uno dice, si no me pasaba esto, no vengo al evangelio. Si no es porque pasa esto en mi familia, no creo en el poder de Dios. Si no es porque mi vecino llegó ahí conmigo a predicarle el evangelio, no vengo en las cosas de Dios. Pero las cosas, hermanos, tenían que pasar para que Dios sea glorificado. Muchas veces, hermanos, hemos oído el evangelio, hermanos, no porque, hermanos, teníamos todo y no necesitábamos, sino, hermano, porque en últimas instancias, hermano, uno dice, bueno, si los demás ya no pudieron, si la medicina ya no puede, ahora ¿qué me queda? Creerle a Dios. Ahora ¿qué me queda? Creer al poder de Dios. Ahora ¿qué me queda? Tener fe en Dios. Ahora ¿qué me queda? Entregarme en las manos de Dios. Así es nuestra vida en las manos del alfarero. Mientras tanto, hermanos, como el alfarero trabaja sobre el barro, así es Dios, sigue trabajando con cada uno de nosotros. Si el barro se echa a perder las manos, cuando, hermanos, se le muere un familiar a alguien o se enferma, hermanos, la familia de alguien, uno dice, a lo mejor está en pecado, a lo mejor está haciendo algo mal. Antes de criticar al otro, antes, hermanos,
de mirar el error del otro, veámonos en las manos del alfarero. Porque en cualquier momento, hermanos, Dios comienza a obrar, a moldear nuestras vidas. Y comienza a tocar, a impactar nuestras vidas, hermanos. Dios comienza a transformarnos, hermanos, con su poder y hacer de nosotros una persona diferente, hermanos. Dios, hermanos, sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios y fiel y verdadero. Él es el consejero fiel, dice la Biblia, el príncipe de paz. Él sigue siendo, como buen alfarero, hermanos, el Dios sobre todas las cosas. En esta noche termino diciendo, hermanos, como Jeremías, Dios le dijo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Jeremías, cuando vio el alfarero trabajando sobre la rueda no estaba vacía, tenía el barro en sus manos. Lo empezó a formar. Dios, como buen alfarero, sigue formando la vida de su pueblo. Dios sigue obrando, porque ninguno de aquí, hermanos, está como un ángel sin pecado. Todos necesitamos de Dios. Antes de criticar el proceso del otro, miremos nuestra vida en la presencia de Dios. Humillémonos en la presencia de Dios. Antes de decir, no, se merece. No, mejor vengamos al altar y pidámosle perdón al Señor, porque Él es el alfarero. Él sabe hacer de nosotros, Él sabe hacer de nosotros una vasija diferente, un vaso diferente, una persona nueva, una persona para su honra y su gloria. Si hoy, hermano, nos damos cuenta que si somos vasija como en las manos del alfarero, y vasijas para su honra, porque estamos pasando el proceso, porque estamos en las manos de nuestro Dios, estamos en las manos del alfarero, y Él quiere hacer de nosotros vasija para su honra y su gloria. Ahí donde está, elevemos una oración en la presencia de Dios. Los que pasaron el altar pueden sentir la presencia de Dios, pueden sentir las manos del alfarero. Yo desconozco su situación. A lo mejor ha venido con luchas, con pruebas, con situaciones difíciles. Pero déjeme decirle, usted está en las manos del alfarero. Estamos en las manos del alfarero. Y Él tiene poder para cambiar las cosas. Él tiene poder para obrar poderosamente en nuestras vidas. Oh alfarero, oh Dios. Alguien puede alabar a Dios donde quiera que esté. Alguien puede alabar al Señor porque está la presencia de Dios en este lugar. Está la presencia de Dios aquí. Padre eterno, yo te doy gracias por este privilegio santo, Señor. He predicado tu palabra. A cada uno, Padre, ha recibido tu palabra, Señor. Bendice. Bendice cada alma, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana, Padre. Derrama de tu gloria, de tu poder, Señor, en cada vaso, en cada vasija, oh Dios. Haznos vasijas nuevas, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de mis pastores, oh Dios. La vida de mis misioneros, Padre, yo te doy gracias, Padre. Úsalos, mi Dios.
Yo te doy gracias por tu pueblo aquí presente, oh Dios. Gracias te doy, papá. Somos barros en tus manos, Señor. Nada podemos hacer sin ti, oh Dios. Nada podemos realizar, Señor. No podemos automoldearnos. No podemos hacernos diferentes sin tu presencia, sin tu mano, sin el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, gracias. Porque aquí en esta casa hay palabra, hay presencia. Aquí en tu casa, Señor, aquí están tus siervos, Padre. Gracias, oh Dios. Yo te alabo, mi Dios. Yo te alabo, Padre. Yo te alabo por todo lo que haces, lo que has hecho, por lo que harás, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos, oh Dios. Gracias, papá. Gracias te doy, Señor, por cada hermano que está clamando, Señor. Tú conoces la situación. Tú siendo un Dios poderoso, Padre, tú eres nuestro Dios. Nada podemos hacer, Señor. Yo te alabo por cada vida en esta noche, Padre. Yo te alabo, Señor. A ti la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Si usted quiere seguir orando, siga orando, hermanos. Que la presencia de Dios está en este lugar. Invito al ministro de turno. Siente la presencia de Dios.